¿Quién iba a pensar que un simple repollo podía convertirse en una ensalada tan rica? Vea pues, quédese porque esta mezcla sorprende desde el primer bocado y al final te darás cuenta por qué todos quieren repetir. Lo primero que necesito es medio repollo blanco. Retiro las hojas que estén marchitas o maltratadas y luego lo lavo muy bien. Después lo corto bien finito para que quede mucho más agradable al momento de comerlo. Una vez está listo, lo pongo a desinfectar de manera natural con agua y un poco de vinagre blanco. Vea pues, cuénteme una cosita. ¿A usted le gusta más el repollo blanco o el morado para preparar ensaladas? Vea, si a usted le gustan las ensaladas que no son aburridas, sino llenas de sabor y color, este es su lugar. Suscríbase al canal, déjele like a este video y compártalo con esa persona que siempre dice que no le gustan las ensaladas, para que vea que aquí sí se enamora. Ahora paso a 2 duraznos en almíbar. Los escurro muy bien para retirar el exceso del almíbar y luego los corto en cubos pequeños. Este ingrediente me gusta muchísimo porque aporta un toque dulce y una textura muy suave que combina perfectamente con el resto de ingredientes. Continúo con 200 gramos de fresas frescas. Estas ya las tengo muy bien lavadas y desinfectadas. Les retiro las hojitas y luego las corto en rodajas. Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Después utilizo 200 gramos de queso mozzarella. Lo corto en cubos medianos, procurando que todos queden de un tamaño parecido para que en cada cucharada podamos disfrutar un poquito de todo. Ahora tomo una manzana roja, la lavo muy bien, la corto en rodajas, retiro el corazón junto con las semillas y finalmente la corto en cubos pequeños. Me encanta utilizar manzana roja porque aporta un toque dulce natural y una textura firme que permanece crocante incluso después de mezclar toda la preparación. Llegó entonces el momento de unir todos los ingredientes. En una ensaladera agrego primero el repollo bien descurrido. Después incorporo las fresas, el durazno, la manzana roja y el queso mozzarella. Finalmente añado 50 gramos de uvas pasas negras. Ahora dejo la ensalada reservada y preparo el aderezo, que para mí es el alma de esta receta. En otro recipiente agrego primero el jugo de una maracuyá, previamente pasado por un colador para retirar las semillas. Después incorporo 100 gramos de crema de leche. También agrego 2 cucharadas de mayonesa. Finalmente añado 50 gramos de leche condensada. Con un batidor mezclo muy bien hasta obtener una preparación completamente suave, brillante y homogénea. Ahora incorporo el aderezo sobre toda la ensalada. Con una cuchara grande comienzo a mezclar lentamente para que cada ingrediente quede perfectamente cubierto. Y cuénteme otra cosita. ¿A usted le agregaría otro ingrediente a esta ensalada o así le parece perfecta? Me encanta leer las versiones que preparan en sus casas porque muchas veces salen ideas buenísimas. Esta preparación queda perfecta para acompañar pollo al horno, carne asada, cerdo, pavo o incluso para servir como entrada en reuniones familiares, celebraciones o una comida especial. Bueno pues, llegamos al final de esta receta. Si le gustó, regáleme un me gusta, compártala con esa persona que disfruta preparar ensaladas deliciosas y suscríbase a El Canal de las Ensaladas para que sigamos cocinando juntos muchas recetas más. Y antes de irse, decime pues, ¿la harías?